abogados necesita el Perú? ¿Cuántos ingenieros de mina? ¿Cuántos dentistas? No sabemos, cada universidad lanza sus facultades y las privadas son peor. Entonces, no hay orden en cuanto a la educación peruana, en todos los niveles. Es un gran reto. Y ese gran reto se va a asumir cuando dejemos de ser globo colonia y nos regeneremos como nación de ciudadanos. Por eso soy nacionalista. Por eso nos enfrentamos al globalismo. Porque, yo le digo, compatriotas, en el globalismo hay dos términos. Hay un ganador y hay un perdedor. Hay un globalizador y un globalizado. Así como en el esclavismo había un esclavista y un esclavo, hay un ganador y un perdedor. Y nosotros estamos en el lado perdedor, estamos en el lado de los globalizados. No somos globalizadores, más bien China nos está globalizando. Estados Unidos nos está globalizando. A nosotros nos globalizan, nos esclavizan. Entonces, ¿cómo salir de eso? Obviamente tiene que haber un gobierno nacionalista o un plan soberano. Y dentro de ese plan tenemos que solucionar muchas cosas. Primero, como dije al inicio, las proteínas de nuestro pueblo. Y para que haya proteínas de nuestro pueblo, tiene que haber agricultura nativa rentable. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado Nacional Soberano debe potenciar a los universitarios las carreras, agronomía, forestería, agricultura, ganadería, esas que son de campo. ¿Por qué? Porque, compatriotas, es un problema también que tiene que afrontar el nuevo gobierno. De cada 10 peruanos, 8 viven en la ciudad. Repito, de cada 10 peruanos, 8 viven en la ciudad. Y de cada 10 peruanos, 4 viven en Lima. De cada 10 peruanos, 1 solamente vive en la Amazonía. Me refiero a las regiones de Madre de Dios, Ucayali, Loreto y Amazonas. Entonces hay un desbalance demográfico, totalmente desbalanceado. Entonces, si queremos convertir una colonia en nación, tenemos que haber un reordenamiento territorial y demográfico. Y en ese reordenamiento territorial y demográfico, la Amazonía debe tener una nueva apreciación. Yo, como soy historiador también, he estudiado mucho aquella rebelión efectuada en 1915 por un capitán de apellido Cervantes. En esa época, Ucayali y Loreto formaban una sola región. Era una sola región, Ucayali y Loreto. Recién Ucayali se ha separado de Loreto hace 30 años, en el segundo gobierno de Belaúnde. Pero toda su historia ha sido conjunta con Loreto. Entonces, de esta Amazonía loretano-cuyalina salió una rebelión, la primera en el Perú, que proclamó la necesidad de reformar geopolíticamente al país desde la Amazonía. Era Perú, República Federal. Se conoce como la República Federal de Loreto. Inclusive, emitieron su moneda, su papel moneda, el billete cervantino. Hay que ver la historia. Entonces, es desde la selva en que han salido estas iniciativas de federalizar al Perú, no una contra el centralismo limeño. Han nacido de la Amazonía. Este fue el billete, ¿puedo poner el billete cervantino? Este fue el billete emitido desde la Amazonía por los patriotas de Loreto y Ucayali, que en 1915 plantearon la República Federal, que el Perú no fuera una república unitaria y centralizada en Lima, sino una república federal. Así como lo hizo Brasil después, cuando Brasil transfiere su capital desde Río de Janeiro hasta Brasilia. Ahora desde entonces una república federal contra el centralismo. Entonces, este planteamiento, estas banderas que han nacido en la Amazonía, pero que también se reclaman en la sierra peruana, en el Puno, en Cajamarca, hay muchas banderas de centralistas, pero donde avanzó más esto fue en la selva. ¿Por qué? Por la necesidad, porque acá sí está esa necesidad. Entonces, para nosotros, acá está el camino, una geopolítica interna, porque consideramos también que el gran problema que tenemos es la falta de trabajo. La falta de trabajo. Y ahí, para solucionar esa falta de trabajo en nuestro pueblo, siempre hago una metáfora o un dicho. Un joven mal pagado, una señorita mal pagada, un muchacho mal pagado,
empleado o desempleado, jamás va a poder ser un buen ciudadano por el simple hecho que jamás va a poder ser un buen padre, jamás va a poder ser un buen esposo, jamás va a poder ser un buen hijo. No va a tener futuro, el Estado no le da futuro a este muchacho. Entonces es tentado a la delincuencia siempre. Y por eso se ve tantos juicios de alimentos, madres solteras, hijos pirañitas, hijos burrianos, la juventud colmando los pabellones de las prisiones y simultáneamente los cuarteles vacíos de juventud. Entonces, la cuestión está ahí, está lista para hacerla, con inteligencia nacionalista, sentido común. Entonces, si tenemos que atacar el desempleo, porque para nosotros el desempleo es el primer generador de delincuencia, así como el ocio es el primer generador de vicios. Entonces, tenemos que atacar el desempleo. ¿Cómo lo atacamos? Con proyectos nacionales, fronteras vivas. Entonces, repito, compatriotas, yo estoy convencido de que en un gobierno nacionalista patriota tenemos que incentivar las universidades a materia gris de nuestro pueblo. Lo mejor que tiene nuestro pueblo está en las universidades, porque están la gente más inteligente. Los que han sobrevivido en toda esta sociedad han llegado a lo más alto, todavía siguen peleando. Pero ¿qué pasa? Estos muchachos, este potencial joven que tenemos, se desperdicia una vez que se recibe, porque el Estado no le garantiza nada, absolutamente nada. Entonces, nosotros debemos garantizar eso. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Con la política de fronteras vivas que tenemos que tener. Porque, compatriotas, yo cuando me vengo a Iquitos o cuando me vengo a Ucayali, vengo por vía aérea, y también no voy a Madre de Dios, me pasa eso. Y en el avión, normalmente me toco con un tercio del avión que son extranjeros, particularmente en Iquitos. Y yo preguntaba, son gringos pero no son turistas, no son turistas, son gringos que viven en la Amazonía. Entonces he averiguado quiénes son, porque ni castellano hablan. Son los menonitas, me explicaron, una congregación norteamericana afincada en el Perú. Entonces he averiguado dónde están ubicados. Y tienen 5 colonias en la Amazonía, 3 en Loreto y 2 en Ucayali. Y no son de 20 hectáreas, 30 hectáreas, son miles de hectáreas. Y tienen dedicado a la desforestación. Pero lo que voy es que el gobierno regional o el Estado colonial, porque es un Estado colonial, a los extranjeros les da todas las facilidades para que tengan amplias propiedades, terrenos en nuestra selva. Pero a los nativos, a los peruanos propiamente dicho, los ponen trabas 1000 para tener siquiera un hectárea. Y estamos hacinados en las urbes de Ucayali, de Pucallpa, de Iquitos, miserabilizándonos ahí, lumpenizándonos. Entonces, miren, compatriotas, la gran potencia de Estados Unidos de Norteamérica fue potencia porque le dio tierras a su gente, le dio tierras a sus ciudadanos. Entonces nosotros consideramos que los cuarteles del ejército, la marina y la aviación tranquilamente pueden absorber 500.000 jóvenes todos los años. 2 años de servicio militar, ahora el sueldo mínimo se paga como propina y el tercer año se le capacita para actividad agropecuaria. ¿Para qué? Para que ese ciudadano o esa ciudadana, el Estado le otorgue sus 2 o 3 hectáreas en la zona de frontera. Que tenga un sitio, un lugar donde sea donde caerse muerto, que tenga un proyecto de vida, que sea un ciudadano productor, no un futuro desocupado, una futura carga al Estado que va a los comedores populares. No, tiene que ser un productor y un reproductor que reproduzca a su hijo ahí, un futuro ciudadano que produce. Porque, señores, si nosotros dividimos la deuda externa en cada uno de los 34 millones de peruanos, hombres, niños, viejos, bebitos, todos, cada uno es un moroso, que debemos $1.200 por cabeza. O sea, desde el vientre de su madre, esos peruanitos, esas peruanitas, ya son tramposos, ya son morosos, porque estamos endeudados hasta la coronilla. Entonces, como se dice, importamos un celular, crece el PBI. Nace un niño, le crece el PBI. Así de absurdo hemos llegado. Entonces, eso solamente pasa en la colonia, en que la población es una carga. Pero si somos nación y nos concentramos en
nuestras fronteras internas, en nuestra Amazonía, en nuestros recursos, y no buscar al extranjero, sino acá, tendríamos que orientar la visión de las universidades hacia nuestro propio interior. Amazonía, Universidad Nacional de Ucayali, 4 provincias, Purús, no se llega ni por carretera ni por río, solamente por avioneta. Purús, una de las pocas provincias del Perú, creo que con Manú, y seguramente una o dos en Indonesia o en Malí, en donde hay grupos humanos no contactados. Acá en nuestra provincia, en nuestra región, Ucayali, hay peruanos no contactados. Así como hay peruanos contactados que somos nosotros, hay peruanos no contactados. A veces yo pienso que es mejor ser no contactados, porque por lo menos no estaríamos contaminados. Porque los contactados están pasando pena. Ustedes saben que como nación fuimos la cola durante el COVID. O sea, mientras otros pueblos, su función en el COVID fue en un laboratorio científico buscando una vacuna, acá en la globocolonia peruana la función del pueblo peruano fue hacer de cuyes de laboratorio en quienes los fármacos extranjeros probaban la vacuna. Y fuimos el campeón mundial de muertos por millón de habitantes después de Haití, después de Somalia. Entonces, ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Entonces, vemos acá el APEC, ¿no? El APEC va a traer todas las exportaciones del Asia hacia Chancay, en el hemisferio sur, pero eso no se va a caer en Chancay, eso tiene que trasladarse al Atlántico, o sea, va a pasar por la Amazonía, va a pasar por el Brasil, y acá en Ucayali no se sabe nada. Entonces, nosotros los etnocaceristas en Andahuaylas nos sublevamos contra Alejandro Toledo, porque en ese momento lo denunciamos por corrupción, porque había hecho el contrato con Odebrecht por la Interoceánica del Sur, que unía Marcona hasta Inapari y ya empalma con Brasil. Faltaba la Interoceánica del Norte. Entonces, aquí las regiones amazónicas con el APEC van a tener una gran responsabilidad, pero la materia gris de esas universidades, de estas regiones que son las universidades nacionales principalmente, de Ucayali y de Iquitos, están ajenas a este fenómeno. Sería bueno organizar un evento universitario. ¿Qué repercusión tiene Chancay en la Amazonía, en Ucayali, en Pucallpa específicamente? ¿Qué medidas se están tomando? Esas son cosas que los candidatos, reconozco yo, hemos de estudiar, pero principalmente esto es una necesidad y es una responsabilidad de la materia gris amazónica, en la cual estoy hablando ante ustedes. Entonces, compatriotas, hay mucho que discutir, mucho que hablar, pero en conclusión les puedo decir que si vamos a tener que rescatar nuestra nación para convertirla en colonia, como he dicho al inicio, tenemos que solucionar el problema de la alimentación de nuestro pueblo. Para solucionar eso, tenemos que hacer rentable nuestro agro nativo. Nuestra agricultura nativa tiene que ser rentable. Lo único que es rentable en la agricultura es la agroexportación costeña. 4 o 5 productores de arándanos o espárragos que nadie come en el Perú se exportan y hacen rico a 2 o 3 empresarios. Nada más. Pero el agro nativo, el agro de Panyevar, está en bancarrota. Todo se importa. Importamos todo. En Ayacucho, mi familia es de Ayacucho, hasta hace 20 años el pan que se comía en Huamanga era del trigo que se sembraba en Huamanga, chancado en el molino de Huamanga, era el pan 100% huamanguino. Ahora no. Ahora esas chacras están cerradas y se viene Caritas y dona la harina de Estados Unidos. Entonces ya ni el pan es huamanguino. Y los agricultores ya no son agricultores, han de generar ser simplemente campesinos. Son gente que vive en el campo pero ya no siembra nada. Y vienen al campo y se van a Cora y gastan sus 4 torcitos en el menú popular y les sale más barato. Ya nadie siembra. Esa es la desgracia. Así está también la pesca de consumo humano. Lo que está en auge es la exportación de harina de pescado que solamente enriquece a esos 4 empresarios que también exportan cocaína mezclado con la harina de pescado. Lo sé, desde Piedras Gordas, he estado preso con muchos
detrás de ellos. Entonces, se supone que la harina de pescado es para alimentación de nuestro pueblo, pero no está alimentando a nuestro pueblo. Entonces yo digo, ¿de qué, disculpen palabra, de qué carajo nos sirve ser los primeros exportadores de eso? ¿O de qué nos sirve ser el segundo exportador de oro? ¿O el tercero de plata? Es como, y encima quieren que estemos orgullosos. Es como, haciendo un poco de historia, ustedes saben que en el siglo XVI había una mina inmensa en el virreinato, había dos minas inmensas en el virreinato, la de Huancavelica y la de Potosí, actual Bolivia. Y ahí morían nuestros antepasados, que eran los indios pitayos, por fuerza, a trabajar hasta morir. Y ahí morían nuestros ancestros como hormigas, explotados hasta morir por la mina. Era como que se le dijera a nuestros ancestros pitayos: oiga, compatriota mitayo del Potosí, usted debe estar orgulloso, porque estas minas del Potosí, donde a usted le sacamos a punta de látigo que trabaje, es la primera exportadora de lingotes de plata para Carlos V, rey de España, y usted debe llorar de alegría por eso. Eso sería absurdo, porque yo soy un indio mitayo del Potosí, con conciencia digo por mí que un Illapa, que el Pachacama, destroce esa mina, que no salga ni un gramo de oro, hasta que haya un gobierno indio nacionalista nuestro, que lo aproveche para nosotros. Mientras tanto que esa mina no produzca nada. Entonces es algo más o menos lo que está pasando. Somos, repito, segundos en plata, terceros en oro, cuartos en molibdeno, quintos en zinc, primeros en exportador de harina de pescado, etc. ¿Pero de qué? ¡No sirve! No nos sirve para nada, seamos los últimos. Por eso, compatriotas, cuando nosotros nos dicen que estamos contra el libre mercado, en cierta medida es cierto, por supuesto, porque el libre mercado se tiene que subordinar al interés de la nación, al interés de nosotros. Por eso somos proteccionistas. En economía somos proteccionistas, porque el libre mercado con los TLC han matado a nuestros emprendedores. Miren nomás el gran problema que tenemos en la mar, con este nuevo imperialismo chino que está reemplazando al imperialismo norteamericano de antes, que a su vez reemplazó al inglés, que a su vez reemplazó al español, siempre dependiendo de extranjeros. Entonces ahorita, ¿qué hace un gobierno nacionalista con los chinos? Tenemos que poner arancel en mil a toda importación para que crezca Gamarra. Nuestro capitalista choro tiene que crecer, porque somos nacionalistas. Los extranjeros al último, primero los nacionales. Entonces tenemos que definir qué es lo nacional. Tenemos que definir qué es lo nacional. Tenemos que definir la identidad, porque no puede haber un proyecto nacional si no se define la identidad de un pueblo. Y lo que estamos haciendo es la República Chola, la República Mestiza, nuestra república, de nuestro color, de nuestra cultura. De todas las sangres, por supuesto que sí. Entonces, compatriotas, esta es la fórmula que nosotros estamos dando, es el nacionalismo. El nacionalismo se tiene que nacer también en las universidades, principalmente en las de las regiones más olvidadas, más de frontera, en este caso, la región Ucayali. Muchas gracias, compatriotas, por haberme escuchado. Les agradezco. Queridos amigos, voy a pedir aplausos nuevamente, por favor, para el mayor Antabro Humala. Muy bien, no nos vamos a ir con las manos vacías porque tenemos libros y nos va a ayudar a repartir. Eros y Joao, por favor vayan con el señor y ayúdenos a repartir para poder sortear los libros. Para poder terminar, mientras tanto, mayor, ¿qué le parece si recibimos 2 o 3 preguntas de los estudiantes? Muy topadito, no sé si algún estudiante tendrá muy bien. En la parte de ahí tenemos uno. ¿Alguien más va a querer hacer una pregunta? Valdeo, estaba esperándote. ¿Alguien más? Y acá el maestro. Muy bien, 3 preguntas suficientes. Por favor, Gabriel. Primero nos vamos con el señor de atrás. Ayúdame. Mientras vamos repartiendo los ticketcitos. Ahí, Gabriel, con el señor que se ha parado. Acá. Buenas noches ante todos. Doctor Julio Pastor, vicerrector acá
académico, docente de la universidad, señor Autauro. El quien le habla es un estudiante de la carrera profesional de Administración de Empresas y al mismo tiempo docente de esta Casa Superior de Estudios. Preocupado por la problemática del sistema universitario. Entonces, desde su planteamiento, desde su propuesta como organización política, mi pregunta básicamente está relacionada con lo siguiente, ¿no? ¿Cómo usted piensa, siendo un futuro gobierno, de repente, solucionar el tema del problema que actualmente viene pasando los docentes universitarios, ¿no? Más aún si estos docentes, desde hace muchos años, 15, 20, 25 años, pues no pueden ascender y algunos están muriendo, ¿cierto? Entendiendo también que la FENDUC quiere replantear el artículo 84 de la ley universitaria, la 32. Y le pregunto esto porque este es un problema en el sistema universitario. Un problema que está golpeando políticamente a las universidades, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, hace poquito la San Marcos, sin ir lejos, la UNIA, Jaime, ¿no? Entonces, no está funcionando la 3220. Doctor, ¿cómo usted solucionaría el tema de la docencia universitaria, que también es un tema que está calando en el sistema universitario? Gracias. Bueno, primero quiero decirle, compatriota, que el término, para nosotros la educación universitaria, como ya le dije, debe ser prioritario. Yo soy militar, nunca he sido docente, entiendo yo que la situación de la educación, la crisis de la educación también golpea a la universidad. Y desde lejos, desde afuera, puedo observar siempre pugnas universitarias. En San Marcos, en la UNI, en otras grandes universidades, siempre hay pugnas y cuesta entender a alguien que no está metido en ese ambiente. Lo que uno puede observar es que a veces parece que mira una anarquía entre los docentes. Sin embargo, yo me puedo pensar, ¿pero qué se le puede exigir a esta situación si en la situación macro todo el andamiaje estatal está en una situación así de caótica? O sea, ¿yo cómo puedo exigir orden en los estamentos subordinados si en los estamentos superiores de la política hay una anarquía, hay una inmoralidad, hay una lucha intestina? Estoy hablando del Congreso, el Poder Ejecutivo, hasta el Poder Judicial. Como decía González Prada, donde se hinca el dedo salta la pus. Inclusive hasta el dedo salta tiene pus porque es la fiscalía que está también igual de putrefacta. O sea, el cáncer está generalizado. Y de eso no puede escapar, obviamente, la universidad. Pero la universidad tiene una misión, porque se supone que en la universidad están los ciudadanos más inteligentes de la sociedad. Y si de la sociedad no sale la respuesta, tendrá que salir de los cuarteles, como a veces sucede, para poner orden en el país. Lamento no poder explayarme ni centrarme en el tema, que soy sincero, compatriota, no domino en el punto específico de las situaciones internas de la docencia universitaria. Me voy a informar al respecto, pero a ojo de buen cubero, mi respuesta es que no podemos extrañarnos de la crisis universitaria porque está enmarcada dentro de la crisis general del Estado peruano, que para mí es un Estado que debe ser refundado. Otra pregunta, por favor, compatriotas. Gracias. Bien, distintas autoridades y mayor y compañeros presentes, ¿no? Muy buenas noches. El compañero Jackson ya me presentó muy amenamente, ¿no? Bien, mi pregunta mayor va en torno al contexto en el cual vivimos. Si bien usted dijo que una de las principales funciones de la materia gris de la nación, que somos nosotros los estudiantes universitarios, es generar conocimientos a base de ciencia y tecnología, pero bajo el contexto actual, ¿cuál debería ser
el comportamiento o la actitud de nosotros, la materia gris de la nación, frente a este contexto en la cual hay cierto sector de la población luchando, defendiendo la patria en contra de un gobierno incapaz frente a la inseguridad ciudadana. ¿Cuál debería ser la actitud de la población universitaria? ¿Defender la patria frente a un gobierno incapaz o respetar el orden o la imagen de la nación frente a lo que vendría a ser la PEC? Claro, es una gran disyuntiva la que tú has planteado. Y otra vez me remito a las palabras de Antonio Raimondi, cuando él lamentaba como naturalista, como hombre de ciencia, consciente de todo el potencial que tiene nuestro país en el campo de las ciencias naturales, en el campo de la minería, todo ese potencial que tenemos. Raimondi lamentó que por el caos social propio de nuestro país, lo mejor de la juventud, a pesar que tenemos ese potencial, se neutraliza o se desperdicia finalmente por la política. Los mejores cuadros terminan anulados o terminan absorbidos por la lucha política. Por ejemplo, ahora, ante esta situación que vive el país, en una anarquía, donde prácticamente no se gobierna, obviamente la gran pregunta que se hacen todos los ciudadanos y también los universitarios que son lentes pensantes es ¿qué hacer? ¿Cómo protestar? Porque esta cuestión no puede seguir así. Entonces tienen que decidir, tienen que optar, tienen que tomar una decisión. O me centro en los estudios, me aíslo de la realidad y me centro como un ermitaño en el estudio. 5 o 6 años me quemo las pestañas sin seguridad laboral, buscármela afuera, y quizás termino pirateando algunos inventos y termino en las Malvinas o implorando una beca al extranjero. Y lo otro es, no, esto no puede seguir así. Yo estoy asumiendo ese coste, mi hijo también lo va a asumir, porque la generación de ustedes pronto va a generar una nueva generación y el problema se va a trasladar a la siguiente generación. Mi generación más o menos que les hemos fallado, los jóvenes, más o menos les hemos fallado, pero ustedes no le pueden fallar más a sus hijos. Entonces surge la disyuntiva, o protesto o me centro como un ermitaño en unos estudios inciertos. Esa es la gran disyuntiva porque no hay seguridad, no sabemos qué va a pasar. Entonces, yo le digo compatriota, y justamente la PEC, vienen las grandes potencias, ¿no?, a hacer lobbies de tecnología, nosotros simplemente estamos de anfitriones, no sabemos qué va a pasar arriba, y no es la primera vez que viene la PEC, es la tercera vez. La primera vez hubo apego acá el año 89, después hubo el 2017 con Kuczynski. ¿Y acaso somos mejores? ¿Ha pasado algo bueno? Al contrario, hay más presidentes delincuentes. Entonces, yo compatriota, yo soy convencido que nuestra solución como país no está mirando afuera, está mirándonos adentro mismo. Las soluciones de nuestro país están dentro de nuestras fronteras, más que afuera. Tampoco quiero decir que nos aislemos, pero miremos al interior. En el interior nuestro está la solución. Cristo decía que en el interior de nosotros teníamos a Dios, está la salvación. Igual las naciones. No somos Cuba, no somos una isla, somos una gran potencia, tenemos 5 grandes fronteras, el mejor mar del... O sea, ya sería ocioso decir lo que tenemos. Entonces, la cuestión es que tenemos que definir la identidad. Ahí me dijo una vez alguien, Japón no tiene oro, no tiene petróleo, no tiene minas, tiene japoneses. Entonces, acá habría que decir en algún momento tenemos peruanos. Y para que nuestra patria recién se ponga de pie y los estudiantes tengan que concentrarse a liderar al país, y los soldados a defender al país, y los agricultores a alimentar al país, que todo el mundo haga su chamba, esto se tiene que lograr con una refundación republicana, compatriotas. Entonces, lo académico siempre está ligado a lo político, acá en nuestro país. Así va a ser hasta que nosotros tomemos la rienda de nuestro destino. Yo lo he querido hacer 2 veces mediante golpe de Estado, mediante las armas. Me salió caro, me costó caro. Ahora, por tercera vez, pretendo hacerlo vía los votos, las urnas. Entonces,
He tenido mucho tiempo de pensarlo en mi celda, la pensadora, y lo he meditado hasta el cansancio. Compatriotas, el norte lo tenemos claro, queremos convertirlo en una colonia de nación. Y para eso, repito, tiene que haber un signo de los tiempos, un golpe psicológico, las grandes revoluciones también son grandes efectos psicológicos, y tiene que haber un signo de los tiempos. Yo lo digo, el signo de los tiempos, para que nuestra patria florezca, renazca, es la pena capital para los gobernantes que han traicionado al Perú desde hace 30 años. Los están condenando, se están suicidando, ahorita lo están condenando. Mi posición es que para que nuestro país despierte, tiene que aplicárseles la pena de muerte a estos predelincuentes. Si no se hace eso, vamos a estar hasta el win, siempre lo mismo en el campo educativo, en el campo de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, universitario, siempre en conflicto, siempre sin esperanza, siempre frustrados. Entonces, compatriotas, la solución, repito, no está fuera de las fronteras, está dentro de nosotros mismos. Gracias. Una última pregunta. Hemos escuchado al ponente, al mayor Humala, tocar un tema álgido de la región, la cuestión de la nutrición de los niños. Nosotros llegamos a la Universidad de Ingeniería en la década del 70 y en la Universidad Nacional de Ingeniería había una facultad que se llamaba Ciencias Físicas y Matemáticas y lo manejaba un ruso de apellido Val. Cuando nos presentamos a esa facultad, él nos dijo, ¿dónde vives? ¿De dónde vienes? De Ucayali. ¿Sabes qué, hijo? Tú no te has alimentado para estudiar en esta facultad. No vas a responder, te vas a volver loco. Te voy a volver loco. Te voy a enseñar 2 ciclos, físicas, matemáticas, y te vas a trasladar a cualquier otro programa. Y era cierto. Acá tenemos los locos que se han ido, han estudiado y persistido, están locos. Uno de ellos vive en el hospedaje de León, un señor Carlos Díaz, el único que ha escuchado ha sido un señor Clemente Hidalgo, un compañero que ahí de llegar a la universidad. Ha estudiado ciencias físicas, matemáticas, 3 ciclos, se volvió loco. Se pasó a ingeniería mecánica, él monitorea los vuelos espaciales que hace la NASA al espacio. Se llama Clemente Hidalgo de acá. Otros grupos, casi todos están locos. Es clave levantar en la región la nutrición de nuestros hermanos, de nuestros hijos. Otro de los factores importantes que tenemos es, tenemos un potencial energético grande dentro de la región. No la aprovechamos. ¿Cuál es? El potencial hidráulico que tienen los ríos, que podemos reemplazarlos, financiarlos y convertirlos ahí en grandes centrales hidroeléctricas. Nadie maneja los ríos. Es otra de las cosas. Acá también se necesita impulsar un proyecto para que acá funcione un programa de ingeniería hidráulica para aprovechar el potencial energético que tienen estos ríos que se desperdician. La otra es una facultad de petróleo. Si usted se pasea por la región de Ucayali, va a encontrarse con la sorpresa. Tenemos un potencial de hidrocarburos grande. Ahí tenemos el gas de Aguaitía. ¿Por qué tienen que traernos el gas de Camisea cruzando todos los Andes con un oleoducto para abastecer Ucayali? Si acá tenemos en Aguaitía el gas. Donde se perfora en Ucayali, en Loreto, San Martín, en San Martín, donde se perfora, sale gas. Acá, a 2 horas de aquí de Pucallpa, en la comunidad nativa de Betén, está un pozo gasífero con una potencia para abastecer por 50 años a 30 millones de habitantes.
frente. Por todos lados hay gas. Por eso le digo, impulsar la educación para que nuestros propios hermanos de acá de la región impulsen a esta región desde adentro. Otra de las cosas que le quería plantear acá al mayor es, ¿quién va a gobernar el país? ¿El AMPA o los políticos honestos? Esa pregunta es importante acá en la región, porque nuestra región está en manos de la corrupción. Ucayali es la segunda región más corrupta dentro del país, y eso tenemos que deshacerlo. Quisiéramos saber cómo se podría saldar esta situación en nuestra región de Ucayali y en nuestro país. ¿Cómo sería su programa para salir de este empantamiento? ¿Quién maneja el país? ¿El AMPA o los políticos honestos y sinceros que existen en nuestro país? Eso es todo. Muchas gracias, compatriota. Bueno, ha sido una pregunta muy extensa y ha planteado bastantes cosas. Mire, compatriota, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor. La visión que tiene yo también la comparto. Y la verdad es que nosotros nos ocupamos muy poco de nosotros mismos. Yo soy consciente que si el pueblo peruano nos honra con otorgarnos los destinos de su vida en los próximos 5 años, en la elección del 2026, vamos a refundar la República y, como dije, tiene que haber un signo de los tiempos para que el pueblo peruano entienda que entramos en modo revolución. Y eso es la pena capital para presidir encuentros. Tiene que ser arranque. Pero una vez hecho esto, empieza todo un proceso. Y como he dicho, vamos a desconocer la Constitución de Fujimori y Montesinos. Vamos a convocar una asamblea constituyente. Y en esa asamblea constituyente se va a reunir durante un año, seguramente va a haber representantes de Ucayali, obviamente que los va a haber. Esos representantes del pueblo Ucayali con los representantes de otras regiones tienen que parir en el lapso de 6 meses a un año una nueva constitución que simplemente anteponga el nacionalismo, o sea, que anteponga lo nacional a lo extranjero, o sea, el proteccionismo al libre mercado. Entonces, como vamos a ser proteccionistas, tenemos que desarrollar nuestras potencias nativas, nuestra inteligencia nativa, nuestros profesionales nativos. Entonces, tenemos que hacer planes de gobierno, planes de desarrollo urgentes. Entonces, como la misión nuestra es, como ya les dije, al revés de lo que ha sido antes. O sea, Lima no puede ser capital del Perú, Lima no podemos seguir tan centralizados. Entonces tiene que haber una descentralización total, hasta poblacional, no solamente económica. El Perú tiene 34 millones de habitantes, de ahí 13 viven en la ciudad de Lima, no en la región de Lima, en la ciudad de Lima, porque en la región sumamos 2 millones más, además de 1 millón de venezolanos. Entonces, el Perú, como nuestro país, no puede estar concentrado en este puntito rojo, 1/3 de nuestra potencia demográfica, poblacional. Si un platillo volador se posara sobre el Perú y dijera, en esta zona del planeta Tierra hay unos terrícolas que se llaman peruanos, son unos locos, son unos tarados, nunca van a desarrollarse, de cada 10 de ellos, 4 están en este puntito. Entonces, compatriotas, la cuestión de sentido común patriótico. Yo al salir de la prisión de Piedras Gordas dije, la derecha ha fracasado históricamente en el Perú, la izquierda está fracasando con sus mismos vicios, gobernaba Castillo entonces. Solamente nos queda el sentido común patriótico, el sentido común. Yo sé que es el menos común de los sentidos, porque todos tenemos nariz, ojos, orejas. Son pocos los que tenemos sentido común, pero se le dice sentido común, tiene que haber sentido común patriótico. Entonces, esto no puede seguir si queremos desarrollar. Si queremos subdesarrollar, bacán. Que siga viviendo la gente de la sierra, 20 millones acá, más centralismo. Si queremos subdesarrollar, le metemos 50 trenes eléctricos a Lima. Señores, esa no es la solución. Hay que desatorar el water. Si queremos cambiar, lo primero, desatorar el water. ¿Y cuál es el water? Lima. Tenemos que descentralizar. Por eso yo les dije, yo rescato la República Federal de Loreto, que se planteó desde Quito hacia Ucayali en 1915, el capitán Cervantes, una revolución federal, Perú país federal, así como Estados Unidos de Norteamérica, así como Estados Unidos de México, así como Estados Unidos de Brasil. Entonces, por ahí
atacar, como el anterior, de los ríos. Entonces, ¿a qué voy? Como vamos a priorizar el esfuerzo peruano, vamos a prohibir las importaciones que compitan con cualquier producción nuestra, vamos a incentivar el agro nativo. Toda la producción agrícola, agropecuaria tiene que ser consumida en los cuarteles, en las prisiones, en los colegios. El Estado compra a sus productores para ayudarlos y también para desarrollar lo nuestro. Pero también ahí no termina la cosa. Acá hay 13 millones de habitantes, pero en toda la costa está el 60% de la población peruana, hay 24 millones. 10 millones en la sierra y apenas 2 millones en la selva, donde está el 60% de nuestra superficie. Y todos hacinados en la ciudad, gomorrizándonos, somonizándonos, envileciéndonos, sin futuro, la juventud sin futuro. O su máximo objetivo de vida, ¿cuál es de un joven de Ucayali o de Iquitos? Comprarse un mototaxi en toda su vida, es lo máximo que se imagina. No hay tener mis 3 hectáreas, mis 5 hectáreas, mi fondo, mi proyecto de vida. Entonces, esto se lo están dando a los extranjeros, a las congregaciones extranjeras, y a nosotros hacinados. Entonces, como somos nacionalistas, tenemos que revertir eso. Tiene que haber plan de desarrollo. Entonces, tenemos que estudiar los ríos de la selva, tenemos que ver. Yo como militar y velasquista rescato que Juan Velasco Alvarado, en 1970, cuando el Perú tenía 12 millones de habitantes, o sea, era una tercera parte de lo que es ahora, ya se dio cuenta de lo que se venía. Entonces, él crea en las zonas de fronteras del Putumayo con Colombia, de todo el Yavarí con Brasil, y la zona también selvática de Madre Dios, crea las fronteras vivas, crea las unidades militares de asentamiento rural. Y eso fue abandonado. Entonces, nosotros queremos, primero, nuestra principal preocupación, ¿cómo le damos chamba a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes que están en las universidades? ¿Cómo tienen chamba asegurada? ¿Cómo tienen chamba asegurada? Es bien bravo, pues son millones. Entonces, para eso tenemos la infraestructura del Estado, imaginación, 1000 ideas. Entonces, nosotros hemos visto de que los cuarteles son una gran solución. Yo lo dije, los cuarteles están despoblándose de juventud y las cárceles están respetando de juventud. Entonces, para nosotros es importantísimo absorber millones de jóvenes, todos los años, por el camino del cuartel. Ahí aprenden patriotismo, aprenden su servicio militar a manejar armas, pero también se les capacita en capacidad agropecuaria, para que vayan a las fronteras. El Estado le da su tierra, sus hectáreas, un lugar para él, un lugar propio para él. Entonces, estamos trasladando millones de juventud a nuestras fronteras. Entonces tiene que haber nuestros técnicos, tiene que haber profesores, tiene que haber ingenieros agrónomos, empresarios nuestros haciendo carreteras, obviamente con una decisión política del Estado de desarrollar realmente nuestro país con nuestra gente. Nada que traer a empresas extranjeras como Odebrecht, porque Odebrecht, ¿qué es, señores? Odebrecht, ¿qué es? Es carreteras, es cemento, hormigón, fierro y arquitectura. Esto lo tenemos acá. No era necesario traer brasileños. Lo tenemos acá. Entonces, repito, para nosotros es simplemente seguir el ejemplo que han hecho todas las potencias que ahora lo son. Para que un país se vuelva potencia, se vuelva nación, tiene que primero creer en sí mismo, creer en su ahorro propio, creer en su capital propio y subordinar todo lo extranjero a lo nacional. Entonces, ese estudio de desarrollo en las regiones lo saben mejor que en cualquier sitio. Acá me han dicho todas esas potencialidades que tienen nuestros ríos de la selva, el río Purús, toda esta cuestión. ¿Cuántas hectáreas, cuánto de forestería podemos dar a nuestra juventud? Darles tierras, repito, mi interés es darle tierras a nuestra juventud. ¿Dónde? En nuestras zonas de frontera. Por eso tenemos que medir cuánto es apto para agronomía, cuánto es apto para forestería, cuánto es apto para agricultura, cuánto es para todo. Pero, repito, a los peruanos, no a los extranjeros. Entonces, y acá voy a terminar. Yo admiro mucho a China por dos aspectos. En China existe un capítulo del Código Penal
que se llama Crímenes Económicos contra el Pueblo Chino. Todo se castiga con la pena capital, con la pena de muerte. Por eso que en China nadie roba un yuan, nadie osa robar un yuan porque sabe que lo cuelgan de una grúa. Y el segundo punto que es muy importante es el aspecto demográfico. China ya no es el país más poblado del mundo, ahora es la India, China es el segundo. China, desde hace 2 generaciones, 35 años, ha hecho la política del hijo único. Se incentiva a todas las parejas chinas a tener un hijo, solamente un hijo, hombre o mujer, y el Estado chino se lo beca. Mejor educación, le da el Estado chino. O sea, ese niño es un rey o una reina, va a venir becado toda su vida, porque el Estado chino le interesa racionalizar su población. Si esa pareja de chinos tiene 2 hijos, se olvidaron de la beca. El hecho es que China ya no es el país más poblado, han reducido población, han racionalizado población. Eso quiere decir que la riqueza no se ha dividido, se ha acumulado. Y encima, son drásticos con la delincuencia política y la delincuencia común. Ese es para nosotros el secreto del éxito. Eso lo aplicó Estados Unidos también cuando fue potencia, en el Far West. El Che, la horca, es la democracia del fusil Colt. La horca. Porque, compatriotas, la democracia hay que pelear. Y en el Perú, la democracia tenemos que nacionalizar. Gracias, compatriotas. Termino con ustedes. Gracias. Bien, queridos amigos, para ya ir terminando, quiero invitar al doctor Julio, porque vamos a sortear los libros para que el mayor pueda firmarlos también. Doctor, para que... Acá. Suba, doctor. ¿130? ¿Quién tiene el número 130? Primer número 130. Que venga, que venga. Venga, señora, para que reciba su libro. 185. ¿185? Doctor. 113. 113. 113. 143. 143. Por acá, mayor. 143. Ahí está. Siga sacando, doctor. 180. Por acá venimos nosotros. Acá. 180. Acá está, 180. 195. 195. Ay, 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 Javier, provecho. 147. Ay, ay, ay. El último libro. Hola.
yo sé. Ya, muy bien. El último, 158. El ganador, 158. ¿Alguien? Ay, ay, ay. Provecho. Listo, amigos. Esos son todos los libros. Chicos, los que desean tomarse foto con el mayor pueden hacer su colita también para que salgan con el mayor. Bien, estamos llegando a la parte final de la conferencia magistral en la Universidad Nacional de Ucayali. Estamos en la parte final de la entrega y firma de libros y el día de hoy ha finalizado la conferencia de la Universidad Nacional de Ucayali en la Facultad de Ciencias Agronómicas. Bien, vamos a cortar la transmisión. Ha sido todo por hoy.